o la epístola a Judas. Sí. Sin embargo, me agradaría, y claro, depende de cuánto tiempo dure esto, quizás toda esta semana o en estos días, pero me agradaría con el propósito de que mi carga de preparación, ¿no? Se vea un poquito más descansada, ¿eh? Que a partir de la próxima semana, sobre todo, ¿no? A partir de lunes, sean algunos de ustedes los que preparen estudios. Sí, o sea, hay un estudio que usted desee preparar y lo estudiamos. También tratamos de ser, aparte de edificarnos, también ser críticos porque es parte del aprendizaje, ¿no? Para poder prepararnos con un estudio. Así que por eso es que digo a partir de la próxima semana para darles tiempo. No quiero tampoco apurarlos ni asustarlos, pero tómense su tiempo. Algunos de ustedes en forma voluntaria, no vamos nosotros a forzar a nadie, pero sí tómense su tiempo en preparar algún estudio en base a, obviamente, un estudio bíblico. No, no necesariamente vaya a ser un estudio estadístico, aunque también hay cosas que nos pueden ayudar, ¿no? En ese sentido. Pero repito, me agradaría que se sientan ustedes cómodos de hacer ello. Yo voy a tratar de apoyarlos y si tengo que, y si creen que puedo asesorarlos, por así decirlo, con gusto también lo haría. Así, pero más que nada me agradaría que también algunos de ustedes tomen esa batuta, cosa que así también yo ya pueda descansar un poquito. No, no. O sea, yo pongo simplemente mi nombre ahí en mi pantalla, me pongo detrás ¿no? de pantalla y ahí descanso nada más pues un ratito. No, 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 para nada. Deseo que en realidad se convierta también en una tarea mutua donde usted también se va preparando y también vamos a través de ello permitiendo que otros hermanos puedan aprender, ¿no? Capacitarse en lo que es la enseñanza, ¿no? Para beneficio también de la iglesia. No se asuste, repito, es voluntario, pero me agradaría sí que esta parte de voluntaria lo tome o lo considere en serio, con el propósito de que ojalá usted decida, sí, voy a preparar un estudio y lo hacemos, o puede ser una carta, un libro de la Biblia, que sea pequeño nomás, no comience con Éxodo, por ejemplo, ¿no? O no comience con libros largos, sino algo corto, o temas también, o temas que en alguna forma a usted le intrigan. Sí, en realidad, con aquellos temas que intrigan son con los que a veces más se aprenden, ¿sí? Sí, así que ojalá que se pueda hacer eso. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quisieran agregar al respecto. ¿Alguna pregunta? Sí, está claro. Del hermano Eduardo. Hace mucho tiempo encontré por una nota que había sobre el motivo de los evangelios o el sentido de los evangelios. ¿Ya? Yo lo escribí en un cuaderno lo que encontré, ¿no? ¿Por qué se dieron? ¿Para qué? De repente algún día lo puedo, aunque sea leer un momento. Dele, claro que sí, léalo y comience ya. No ahorita, pues después que termine, espere que termine la clase, espere que termine el estudio. Pero sí, está bien. Repito, si necesitan algún tipo de asesoría, por así llamarlo, con gusto
con gusto los puedo ayudar, ¿no? Pero está bien, no hay problema. ¿Mm? ¿Algo más o alguien más? Sí, insisto, puede ser, ¿cómo estás, hermana Margarita? Puede ser un pasaje bíblico, por ejemplo, no sé, simplemente se me viene a la mente, ¿no? En lo que vimos de Hebreos, ¿no? Tantos temas que ciertamente llegan a ser una especie de una grada en toda esa escalera llamada la superioridad de Cristo, pero quizás usted puede dedicarse a una de esas gradas, por así llamarlo, ¿no? Y hablar también de ello, ¿no? Averiguar, indagar y compartir ese estudio. ¿Okay? Pero la idea es que ojalá sí ustedes puedan participar. Eso obviamente a mí también me daría un poquitito más de tranquilidad, pero a la vez también de libertad de saber que, y bendición de saber que si hay hermanos y hermanas que pueden hacer esto, ¿no? Pueden estudiar, prepararse y compartir también un estudio bíblico. ¿Ok? Obviamente nadie nace sabiendo. En el camino también nos damos cuenta de errores que vamos cometiendo, pero a través de esos errores o del entendimiento o reconocimiento de esos errores también vamos aprendiendo, ¿no? Así que siéntanse cómodos de hacer ello. Bien, espero su participación y que pueda esto también ser de bendición para ustedes mismos como para todo el grupo y en su momento, ¿por qué no?, para toda la iglesia. ¿Sí? Bueno, vamos entonces nosotros a, ya le decía, hablar de el libro, la carta, la epístola de Judas, ¿sí? De Judas, ¿sí? Y comienza, vamos a darle lectura a esto, Judas, el capítulo, bueno, tiene un solo capítulo, con el versículo 1, y hoy día me agradaría poder llegar hasta el versículo 4, sí, como para darnos todo el tiempo necesario para hablar también de estos versículos sin perder de vista el contexto y el todo también de esta carta o epístola. A ver, dice de la manera siguiente, Judas, ¿sí?, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Primero hablemos rápidamente de el autor o el que escribe esta epístola, sabiendo, por cierto, que en realidad el autor de toda la Biblia es Dios, ¿no es así? Pero en este caso, el que escribe esta epístola se presenta como Judas. ¿Cuántos Judas conoce usted en la Biblia? ¿Alguno de ustedes que se acuerde de algún Judas en la Biblia? ¿El que vendió a Jesús? ¿Judas Iscariote? Te escuchamos bastante bajo. Judas Iscariote, que vendió Ok. a Jesús. Y El que entregó a Jesús. Y Judas, el hermano de Jesús, que es el que escribe esta carta. Ok, Judas Iscariote menciona a la hermana y también Judas, el hermano de Jesús. ¿Alguien más? ¿Algún otro Judas que conozca usted? ¿Que se acuerde? El nombre Judas era en realidad un nombre relativamente común, ¿sí?, en
tiempos bíblicos, como también lo fue Josué, que en hebreo más se utilizaba Yeshua, ¿no? Yeshua, que tiene que ver también, o significa Salvador. Jesús, en realidad también por ahí es que iba, ese es su nombre. Y Judas también era un nombre común en razón sobre todo a la región, no que todos los que se llamaban Judas tenían que ser de la región de Judá, pero en razón simplemente a la afinidad que se tenía con esta región, es que también a muchos se les llamaba Judas. Cierto, Judas el Iscariote, quizás sea el más popular, por así decirlo, ya que fue uno de los 12 apóstoles y a la vez también que entregó a Jesús, ¿no? Y se quitó la vida, ciertamente. Este otro Judas aparece también en otros pasajes de la Biblia y se manifiesta como Judas el hermano de Jesús. En el capítulo 6 de Marcos y Mateo 13, vamos a Marcos a ver rapidito. Vamos al Evangelio según Marcos y regresamos a Judas, ¿sí? El Evangelio de Marcos y luego regresamos a Judas en el capítulo número 6. Sí, capítulo número 6, a partir del versículo número 1. Dice lo siguiente, ¿no? Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y luego viene esta pregunta que se hacía la gente, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Según el versículo 3 al final, ¿sí? ¿Cuántas hermanas tuvo Jesús? No se nos dice, ¿verdad? Pero nos hace asumir que por lo menos tenía 2. ¿Correcto? No se nos está hablando en plural allí. No se dice y su hermana, sino sus hermanas. Repito, por lo menos, ¿no? Podemos ver allí que hay 2 hermanas. Pueden haber sido más. No se nos dice, en realidad no podemos asumir ello. Quizás alguna tradición exista al respecto, pero no podríamos confirmarlo tampoco. Lo que sí se nos dice en el mismo versículo 3 es que tenía 4 hermanos varones, ¿no? Ahí está Jacobo, ¿sí? Rápidamente, ¿usted se acuerda quién fue este Jacobo? Murió, que lo mataron con espada, por medio que Herodes lo mató a matar. A ver, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿sí? En el capítulo 15 de Primera de Corintios, vamos a regresar a Marcos y sin duda también Dios mediante a Judas, pero en el capítulo 15 sí, se habla de la resurrección de Jesús. Dicho sea de paso, este es el capítulo de la resurrección, ¿no? La tesis sobre la resurrección. Dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, ¿verdad? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Lo cierto es que este Jacobo, que se menciona en el versículo 7, ¿sí?, no es uno de los 12. ¿Sí? Entre los 12 apóstoles sí hay un Jacobo. ¿Sí se acuerda quién era ese Jacobo? Era el hermano de Juan, ¿verdad? El hermano de Juan era el Jacobo de los apóstoles. Pero este Jacobo, repito, no era de los apóstoles. El versículo 7, ¿sí? En el versículo 7 habla de, apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Da la impresión de que quizás, no estamos seguros, este Jacobo del versículo 7 era el hermano de Jesús, ¿sí?, que después llegó a ser líder en la iglesia en Jerusalén, aún no siendo apóstol, ¿sí? Fue el líder. Cuando se habla de líderes, ahí este Jacob, a ese Jacob es al que se refiere. Es más, este Jacobo fue el primer mártir, a ver, después de Esteban, no, antes aún, no, ya me confundí con Esteban, pero de los líderes de la iglesia, sí fue el primer mártir, o uno de los primeros mártires. Fue muerto, en este aspecto sí estoy seguro, fue muerto por Herodes, ¿sí? ¿No? Que hizo que den muerte a ellos, pues, ¿no? Así que ese es Jacobo, que fue el que se menciona también en Marcos capítulo 6, ¿sí? Como uno de los hermanos, o medio hermano, si usted prefiere, de Jesús. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Y hablando de este Jacobo, ¿sí?, también es el que llegó a ser, por cierto, antes de que Herodes le dé muerte, llegó a escribir Santiago, ¿no? Lo que nosotros conocemos con Santiago. Sí, Jacobo es más el nombre hebreo, y Santiago llega a ser el equivalente en griego. ¿Está bien? Jacobo hebreo, sí, Santiago griego, algo así. Algo así es la cosa. De ahí la diferencia, ¿sí? Griego, latín, algo así. Así que por ahí la diferencia de términos, pero se habla, bueno, Jacobo es el mismo Santiago, Santiago es el mismo Jacobo. Decía, hasta acá, ¿alguna pregunta? Hermano Percy, Sí, hermano. Judas y Jacobo eran hermanos también de nuestro Señor Jesucristo. Judas también. Judas también. Sí, eso es lo que se cree. Así es, así es. Ahora, regresando primero a Marcos, sí, regresando primero a Marcos. Existe, más que en la cristiandad, en la religiosidad, sí, este argumento respecto a si María fue virgen el resto por toda su vida, ¿no? Primero se enseña que nació de virgen también, ¿no? Por cierto, eso es lo que se dice. Nació de una virgen, fue virgen toda su vida, aún después de haber Jesús nacido. Esto es que nunca José la tocó en la intimidad. Es improbable esto, ¿sí? Por dos razones. Número uno, porque también
en el capítulo 6 de Marcos se nos está diciendo, ¿no? Que tuvieron hijos. Y entiendan, no había nada malo en que tengan hijos, ¿sí? Más bien, lo malo, ¿sí? O que tengan también estas relaciones maritales, lo malo hubiese sido si no las hubiesen tenido. Pero por lo general nosotros no vemos así, ¿no? Como más vemos por el lado de la santidad, decimos de la persona. Bueno, bíblicamente hablando, lo malo hubiese sido que no hubiesen tenido esas relaciones. Rapidito, ¿sí? En Primera de Corintios también, mire usted, ¿sí? Y esto es el mandato divino, ¿no? En el capítulo número 7, ¿sí? Que también es capítulo que habla sobre el matrimonio, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora, mire lo que dice, ¿sí? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. O sea, se está diciendo divinamente hablando, si se casan, hay también una responsabilidad de cumplirse en la intimidad, el uno con el otro. No lo vea simplemente como una tarea, no es esa tampoco la idea, ¿no? Pero es importante ello. En el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, a esto es a lo que me refería con que no hay nada malo en que una pareja, ¿no? de un matrimonio, tengan relaciones maritales, en absoluto. Lo malo está más bien en que no los tengan, ¿sí? siendo pareja. ¿Sí? Lo malo sería, ya nos casamos, pero no vamos a tocar. La pregunta es, entonces, ¿para qué se van a casar? O sea, por conveniencia, porque ¿qué puede ser que se dé, no? Porque simplemente, qué sé yo, sobre todo en tiempos estos de realeza, ¿no? No, que mi hijo se tiene que casar contigo por razones de los reinos, en fin. Pero no es eso lo bíblico. O sea, lo bíblico es si te vas a casar, que también haya en mente esto de la responsabilidad conyugal, ¿sí? Así que nuevamente, esto de que no, María sí se casó con José, pero José la respetaba mucho y como ella era santa, entonces no la tocaba. Bueno, quizás ella haya sido santa, pero él tampoco creo que haya sido tan santito, ¿no? Sí. Y como esposos y esposas tenían que, repito, darse el uno hacia el otro. No quiero que se vea esto como algo frío, no, obviamente hay detalles a considerar de por medio, pero eso era lo correcto. ¿Sí? Si me dejo entender, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien. Entonces ya nos damos cuenta que sí, según la Biblia misma, se nos dice que José y María, aparte de Jesús, y claro, Jesús nació de María, no nació de José. Tenía otros hermanos, si usted prefiere llamarle o quiere llamarle medio hermanos, no hay problema. Simplemente por ubicación e identificación, ¿sí? Pero al final eran hermanos. Así que sí, estos eran Jacobo, entre ellos, y Judas. O sea, Jesús tuvo dos hermanos que parece se convirtieron al Señor después de su resurrección. Parece, ¿sí? O en su defecto, se dieron totalmente al Señor después de su resurrección, en base a lo que dice Primera de Corintios 15, ¿no? De que después se le presentó a Jacobo, ¿sí? Y ahora también entiéndase que debe haber sido difícil para los hermanos creer, ¿no? Que Jesús era el Mesías, cuando los hermanos lo vieron a Jesús desde el día en que ellos nacieron, pues, ¿no? Por así decirlo. Ya desde el día que ellos nacieron, crecieron con Jesús, lo vieron a Jesús
y de pronto él es el Mesías, ¿no? ¿No? Como que, no sé, a ver, que aquí ustedes que tienen hermanos, ¿no? Que de pronto, pues su hermano, qué sé yo, llega a ser una gran autoridad, ¿no? O sea, ¿cómo lo vería? ¿Usted lo vería como autoridad o como hermano? O sea, después de crecer con él, me refiero, con ella, ¿no? O sea, más va a prevalecer el lado filial, ¿no? O sea, mi hermano, ¿no? Y quizás más bien hasta en aprietos usted lo deje a su hermano, si es que él llega a ser autoridad por referirse, oye, ¿no? En lugar de decir señor, qué sé yo, señor presidente, ¿no? En público sobre todo, ¿no? Usted va a decir, no, ¿qué le voy a estar diciendo así? Ni en mi casa le he dicho eso, ¿no? Entonces, hay esa afinidad y todo ello. Entonces, fue difícil también, entienda usted, para ellos, para los hermanos, ¿sí? El entender y aceptar esto, ¿no? Es más, hay pasajes en los cuales se dice que durante el ministerio de Jesús, su familia se escandalizaba de él, ¿no? Se escandalizaba como, se deja de ponernos en ridículos, pues, ¿no? Por lo tanto, les costaba a ellos, pero ya cuando Jesús resucita, porque ellos definitivamente sí sabían que a Jesús lo habían crucificado. Es más, María estuvo allí, ¿no? En forma presencial y todo el mundo lo sabía. Y de pronto lo ven que resucitó, o sea, sobre todo Jacobo, ¿no? Lo ve que resucitó. Obviamente ya no le quedaba otra que decir, wow, o sea que tú sí eras el Mesías, ¿no? Tú sí eres el Mesías prometido. Y creyó, y parece que de allí es que crece en la fe también este Jacobo. De Judas no se habla mucho, ¿no? Repito, por lo menos en 1 Corintios 15 sí se dice que Jesús se le presentó a Jacobo, no se habla de Judas, pero sí que este Judas es el Judas que escribe la epístola, es hermano de Jacobo, ¿no? Y ellos hermanos de Jesús. ¿Alguna pregunta hasta acá, si lo tuviese, antes de regresar a el libro de Judas o a la carta de Judas? ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien. Vamos entonces a regresar hacia Judas. Sí, hacia Judas. Simplemente se piensa, se cree, al menos es lo que es el consenso de las autoridades en temas, ¿no? De las cartas, de que el libro de Judas se escribe más o menos en el año 69 después de Cristo, ¿sí? 69. A ver, ¿cuántos años pasaron desde la ascensión o desde la crucifixión al 69? Digamos pues que el sacrificio haya sido, digamos, el año 35, ¿no? Más o menos, 35. Estamos hablando de al 70, digamos, pongamos ya. Estamos hablando de 25 años, ¿estoy bien? Más, no, 35 años. 35 años, gracias, 35 años. Sí, ahora, en el año también, entienda usted, sí, debe haber sido antes del año 70, ¿sí? Porque ¿alguno de ustedes sabe qué es lo que pasó con Israel en el año 70? En el año 70. ¿Usted ha escuchado el terremoto de Yungay y Ranrairka en el 70? Sí. Eso fue en 1970, por si acaso. Pero en el año 70, sí, Israel fue conquistada ya por los romanos. Literalmente, esto es, los romanos llegaron a tomar posesión de Israel, ya que Israel se había rebelado
¿sí? No sé si usted ha escuchado respecto a Masada. Masada originalmente era un lugar de verano, me parece, de Herodes, pero que como estaba en las alturas, los judíos, ¿no? Rebeldes lo utilizaron como su fuerte, era difícil de poder llegar hasta ellos, al acceso a ellos, ya que estaban en altura. Entonces, cuando subían, los militares, ¿no? Romanos, desde arriba, pues se defendían los judíos, pero con el tiempo los romanos construyeron rampas, ¿no? Y pudieron llegar hasta Masada, que fue el último bastión judío que se logró conquistar. Hoy en día, lo escuché, esto me pareció interesante, que, bueno, los judíos salieron de tierra prometida. Hoy en día entiendo que cuando los militares judíos o israelitas van a jurar, esto es al término de su preparación, van a jurar, dicen que, me dijeron que lo hacen en este lugar Masada, ¿no? Que no sé exactamente ya para qué lo usan, quizás sea una base militar, no lo sé, pero que cuando juran ellos dicen, ¿no? Cuando juran a su país dicen, nunca más. ¿Sí? Ahí en Masada, nunca más. O sea, como que nunca más se va a repetir el que los saquen a ellos de su tierra. ¿Sí? Sí que usted sabe que los judíos, pues todo lo que hacen lo relacionan con el pacto, pues, ¿no? Con su historia y todo ello. Entonces ese es uno de los juramentos que ellos hacen, nunca más, ¿sí? Refiriéndose a nunca más va a ocurrir otra Masada, donde nos conquistaron y nos sacaron de nuestra tierra. Interesante en la historia. Bien, decía, regresamos a Judas, y digo que debió haber sido antes de el 70, porque no hace mención a desolación, acá todavía no hace mención a persecución tampoco, sino más bien parece que todavía esto ocurrió antes de Masada en el 70, ¿no? Así que posiblemente sí se haya escrito pues en el 69 a más tardar, ¿no? A más tardar. Bien, hasta aquí alguna pregunta a manera de introducción. ¿Alguna pregunta? Ok, regresamos entonces a Judas. Y mire usted cómo es que Judas se presenta. ¿Sí? Dice Judas, siervo de Jesucristo. Usted y yo quizás nos hubiésemos acomodado un poquito mejor, ¿verdad? A ver, si usted hubiese sido hermano de Jesús, ¿cómo es que usted se hubiese presentado en una carta? Mi hermano mayor. No, ahí sí, no, mi hermano mayor, mi hermano. ¿No? Porque nosotros como que nos gusta más eso, ¿no? Nos hace sentirnos, yo también quiero sentirme un poquito importante, ¿no? Para que todos sepan, para que mis amigos, y ahora peor todavía, ¿no? Con esto de cómo trabaja nuestra cultura, las redes sociales, uy, ¿no? Hasta fotos, ¿no? Miren, fotos también, ¿no? De hecho que Dios hizo que su Biblia se escriba cuando debería haberse escrito. Dios es maravilloso y todavía nos cuesta a nosotros creer y pensar en ello. Pero no, Él se manifiesta más bien como un siervo, o sea, esta palabra siervo en la escala de servidumbre es la última, déjeme lo verifico en todo caso acá, dulos, es en la escala de servidumbre es la más baja, ¿no? Es lo más bajo. Sin embargo, también mucho de esto es una servidumbre donde
uno voluntariamente, sí, voluntariamente da el señorío de uno, o sea, de su vida, a favor del otro. O sea, voluntariamente es que yo me estoy sometiendo, ¿sí? Voluntariamente es que yo estoy entregando, ¿sí?, esta voluntad mía a la voluntad de Dios y ojalá a la voluntad de Jesucristo para con mi vida. Y ojalá en verdad nosotros pudiésemos ser así. Nosotros pudiésemos en verdad decirnos, yo soy esclavo de Jesús, ¿no? Y a buena honra en realidad, sí, pero como que no pega ya, ¿verdad? Ya no pega, ya suena como que no nos hace sentirnos con honor, y más bien nosotros, pues, de hecho, que queremos sentirnos con algo de honor también, así que hijos de Dios suena mejor, ¿no? Hijos, y a veces todavía hijos del rey, decimos, ¿no? Porque, uy, el rey no está, dicho sea de paso, o sí está el rey, no lo veo al rey. Ya está trabajando el rey seguro, ya, sí, ya salió a trabajar el rey. Si, si los, si el pueblo ha salido, de hecho que el rey tiene más derechos, ¿no? ¿No? Entonces decía, qué hermoso es esto, y ojalá nosotros también pudiésemos en ese aspecto tener esa convicción de ubicarnos apropiadamente, él bien arriba, nosotros bien abajo, y vamos a estar bien. Sí, no importa, bien abajo, pero vamos a estar bien, porque sabemos cuán maravilloso ese nuestro Dios es. Así que, cierto, eso es asombroso, esto es maravilloso, el que alguien se ofrezca de esta forma. Me parece que Santiago también hizo lo mismo, no me acuerdo ya. A ver, déjeme ver. Santiago, Santi. Ya también siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿no? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que, repito, esto es lo que Judas hace, presentándose al Señor. Dice, no, siervo de Jesucristo, y ahí sí, más bien mire cómo se pone, hermano de Jacobo, ¿no? O sea, él pudo haber dicho, hermano de Jesús y de Jacobo, ¿no? Y quedaba bien, ¿no? Quedaba bien, sonaba bien también, pero hace la diferencia, no. Jesús de hecho que está mucho más arriba que nosotros, ¿ok? Dice a los llamados, ¿no? Santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas, al igual que Santiago también, no escribe da la impresión, escribe a una iglesia en particular, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Que sí son dirigidas a una iglesia en particular. Más bien, él habla en forma más general, por eso es que también tanto Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, tercera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan y hasta tercera, y luego también viene Judas. Son cartas generales, se llaman cartas generales, que fueron escritas pues no a una iglesia en particular, a diferencia de las cartas eclesiásticas, ¿no? Sino estas más genéricas. Sin embargo, a pesar de ser genéricas, también parece que se refiere a creyentes, porque dice a los llamados, ¿no? Llamados, vamos a hablar de esto un poquito, se refiere a creyentes, pero creyentes judíos, porque hay algunas cosas acá que tienen que ver con la historia judía, ¿sí? Con prácticas de judíos, y que en todo caso hace comprender de que es cierto, esto fue escrito a creyentes que estaban familiarizados con la historia hebrea, ¿no? La historia del Antiguo Testamento. ¿Sí? Así que eso es algo que también se tiene que tener presente y en cuenta. Y decía pues los llamados, y esta es una palabra que expresa que ciertamente Dios, entienda usted, desea la salvación de todos. Sí, hay que tener cuidado acá. No se piense que Dios decide quién es hijo de él y quién no lo es. ¿Sí? Porque hay muchas doctrinas al respecto
de que es Dios quien decide quién va a ser su hijo y quién no. ¿Sí? No, ya hemos visto también varias veces en Juan, ¿no? Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? ¿Para qué? Para que todo aquel, o sea, cualquiera, ¿sí? Aquel que crea, esa es la llave, ¿no? Eso es lo que se busca, aquel que crea, si no importa quién sea, aquel que crea, ¿sí? Pueda tener en Jesús vida eterna. Así que a lo que se refiere acá es, perdón, al hecho de que Dios sabe quiénes van a ser sus hijos. Perdón, Dios sabe quiénes van a ser sus hijos. No que Él lo decida, pero Dios sabe quiénes van a optar por Él. Ya lo sabe de antemano. Entonces, en razón a que Él todo lo sabe, es que en ese sentido también llama o invita. En realidad el llamado es para todos, pero no todos son los que aceptan, ¿no? Luego también dice santificados en Dios Padre, o sea, todos estos son personas creyentes, ¿no? Que ya han sido santificados en Dios el Padre y guardados, dice, en Jesucristo. Dos cosas que quisiera que también se entienda, y este también es un hermoso tema para aquellos que están buscando en un tema, hablar de algún tema, ¿sí? La palabra santificación, ¿sí? La palabra santificación es, o santidad, es una palabra que básicamente significa separar, ¿sí? Separar a alguien de lo que fue a algo que aquel que lo separa lo quiere hacer. En este caso, todo aquel, entienda usted, todo aquel que es perdonado por Dios, ¿sí? Que es perdonado por Dios cuando uno acepta a Jesús como el Salvador, Dios lo separa, ¿sí? Dios lo separa de este mundo como hijo suyo, ¿sí? Dios lo aparta como hijo suyo. O sea, eso es santificación, eso es hacer a uno santo, ¿sí? Dios lo separa como hijo suyo. Entonces, todo aquel que es hijo suyo, esto es hijo de Dios, es una persona santa. Claro, la idea es que también se vaya creciendo en esa santidad, ¿no? Como para ser más y más como Él. Pero toda persona que es nacida de Jesús es una persona santa. No se piense que, y esto es claro algo que también la cultura religiosa nuestra nos hace pensar, no, santos son aquellas personas que han sido ya casi perfectas, ¿no? No. Santa es o santidad está en que Dios nos hizo hijos de Él en Jesús. De hecho, que dentro de ellos hay algunos que son más obedientes que otros, ¿sí? Pero todos aquellos que somos hijos de Dios en Jesús, hemos sido santificados por Él. Y por Él, no por nuestros méritos, ¿sí? Hemos sido santificados por Él. No por eso se nos va a tener que llamar, pues, ¿no? A San Eduardo, por ejemplo, ¿no? Y ponerle su vela al hermano Eduardo, aunque no estaría mal si la hermana Ana se atreve a hacer eso, ¿no? O Santa Ana, ¿no? No se nos tiene que llamar así, ¿no? Más bien, en lugar nosotros de tener como título santo, ¿qué título ojalá pudiésemos tener? Siervos, ¿no? Más bien siervos, claro que sí, ¿no? Siervos de Jesucristo. Así que sí, recuerden que Dios llama y en este aspecto, en Él es que somos santificados porque Él nos aparta, Él nos separa. Y algo hermoso también acá y que se dice en este mismo versículo, dice guardados, ¿sí? Guardados en Jesucristo. Esto es de guardados, asegurados, esa es la palabra, ¿sí? O sea, que como santos, que como hijos de Dios, ¿sí? Vamos a estar asegurados ahí por el resto de nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque es Jesús quien nos
cuida. Es Jesús quien guarda nuestra salvación. Algunos piensan que la salvación se pierde, se puede perder, ¿no? Número uno, recuerden que uno no se salva por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Y los méritos de Cristo son más que suficientes por la eternidad, ¿sí? Dos, también la Biblia lo dice, ¿no? Que cuando llegamos a pasar de muerte a vida, ¿por cuánto tiempo? O sea, por la fe en Jesús. Cuando pasamos de muerte a vida, ¿no? Estamos hablando espiritual. ¿Por cuánto tiempo llegamos a ser hijos de Dios? Dice eternamente. ¿Sí? Eternamente. Eso es dos, y la palabra lo dice. Número tres, por lógica. Sí, vamos a ver. Si yo conociese el futuro, como Dios lo hace, si yo entendiese el futuro, como Dios lo hace, ¿sí? ¿No cree usted que tomaría también decisiones en base a ese futuro que conozco? O sea, ¿a qué voy? Si yo sé que uno de mis hijos, o sea, si alguien viene hoy, sí, con mucha devoción, con sinceridad, se entrega a mí. Pero yo sé que este alguien en el futuro se va a apartar, ¿verdad? Si yo supiese en el futuro, o sea, ¿para qué lo recibiría como hijo si es que la salvación se pierde? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, si conozco, pues, por ejemplo, ¿no? Que si conozco que no, esta persona no, va a darme la espalda. Entonces, ¿para qué voy, no? ¿Para qué lo voy a aceptar como hijo si ya sé que no va a resultar? Ya se da cuenta. O sea, estamos seguros en Jesús. Sí, la salvación de Jesús o que Jesús brinda es más segura de lo que nosotros pudiésemos imaginarnos. Muchas veces hasta podemos dudar, ¿sí? Hay algunos que dicen que nunca dudan y puede ser, pero hay otros que somos más de esta tierra que sí hasta vamos a dudar en algún momento, ¿no? Entendamos, nuestra salvación sigue siendo segura, así nosotros tengamos dudas al respecto, porque Dios es quien brinda la seguridad. ¿Alguna pregunta hasta acá? O en cuanto a esto. Hay muchísimas joyas acá en esta carta de Judas, ¿sí? Y también, por ejemplo, dice, bueno, antes que nada, ¿seguimos nomás o hay algún comentario, alguna pregunta? Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados, ¿sí? Una de las cosas interesantes del griego, que es repito, el lenguaje en el cual el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, es el uso de los verbos, ¿sí? Son muy, o sea, aclaran muchas cosas el uso de los verbos en el idioma griego. Muchas veces cuando se hace la traducción al español no notamos ello, pero el griego expresa muchas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestros verbos y nos referimos al tiempo, ¿verdad? O sea, nos referimos a si el verbo es presente, o es pasado, o es futuro, ¿no? O sea, para nosotros el tiempo expresa un momento en la historia, ¿no? Eso sí, o sea, si fue pasado, o si es presente, o si futuro, ¿no? Mientras que los verbos en griego más expresan un tipo de actividad, ¿sí? Por ejemplo, el presente en el idioma griego no solo expresa el que es hoy, sino también expresa una actividad continua, ¿sí? Una actividad o sea, es como que, a ver, en
en términos generales, ¿sí? En español, el presente es como si fuese una foto, ¿no? Una foto. Pero en griego, más es como si fuese un video. No, está ocurriendo, está ocurriendo. Por ejemplo, cuando se habla y dice, ¿no? Vestíos, por ejemplo, ¿no? Vestíos de toda la armadura de Dios, ¿no? Uno lo puede tomar como un acto que se da en un momento de la vida, ¿no? Te vistes, listo. Pero en el griego, la idea es, si es presente, es estar continuamente vistiéndote. Si me dejo entender con la diferencia, ¿sí? Ya, eso lo hace mucho más vivaz la interpretación, por cierto, ¿sí? Llena más, definitivamente, ¿sí? Y no solo llena más, aclara lo que Dios quiere para con nosotros, porque algunos pueden decir vestidos, ¿no? De la armadura de Dios. Entonces uno dice, pero ya me vestí, yo cuando acepté a Jesús ya me vestí de eso. No, pero se está refiriendo a continuamente, que sea una práctica continua, o sea, un tipo de acción. Eso es lo que expresa el verbo, tipo de acción, ¿sí? El verbo en griego. Y repito, eso lo hace interesante. También, cuando se habla de deseos, ¿no? O sea, yo deseo, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, en el versículo 2 dice misericordia y paz y amor os sean, ¿no? Ojalá que sean multiplicados a ustedes. En cuanto a lo que sería, pues, los modos subjuntivos que tiene que ver con, ¿no? Esas posibilidades, esos deseos, hay algo bastante interesante. Dice que hay un modo llamado optativo, esto es en el griego, y dice en el koiné griego, claro está, el optativo es el nombre, dice, mientras que el subjuntivo es el modo de probabilidad o posibilidad, un deseo, ¿sí? El optativo es un poquito más fuerte, dice, mientras que el subjuntivo es un paso aparte de la realidad o de que se haga algo real, el optativo es 2 pasos más lejos de que se haga real. O sea, es menos probable, si me dejo entender. ¿Sí? Es menos probable. O sea, ¿a qué quiero ir? Mire, y esto lo hace hermoso este versículo. Dice, misericordia, paz y amor. O sea, es poco probable. ¿Sí? Ese es el optativo, es poco probable. ¿Sí? Pero Dios, que todo lo puede, lo hace probable. ¿Sí me dejo entender? Vuelvo a repetir esto, ¿sí? O sea, el que ustedes en verdad tengan misericordia, paz y amor y disfruten de ello, en términos muy, muy de ustedes, perdón, en términos generales es poco probable, ¿sí? Es casi imposible. Pero Dios, que todo lo puede, sí lo puede lograr en ustedes. Grande nuestro Dios. ¿Sí? O sea, este no es un saludo así nada más, ¿sí? Que tengan buen día, hermanos. No. Es como, repito, decir, me agradaría que tengan un buen día, pero está bien difícil, honestamente. ¿Sí? Está bien difícil. Pero Dios, que todo lo puede, sí lo puede lograr en ustedes. ¿Sí? De ahí que insisto, cuánto necesitamos confiar en nuestro Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos entonces, ¿sí? Amados, dice en el versículo 3, ¿sí? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo, o sea, esto era importante, ¿sí? Acerca de nuestra común salvación. O sea, la intención de este hombre de Dios era escribir a estos hermanos quienes
fueran ellos o fueren ellos, escribirles acerca de la salvación en Jesucristo, que es común para todos los creyentes, ¿verdad? Y accesible para toda la humanidad. Muy bien. O sea, él quería escribir de eso. Ese era su deseo, ese era su pensamiento, ¿no? ¿Por qué razón? No necesariamente se nos dice, pero lo que sí se nos dice que él tenía esa intención. ¿Ok? Sin embargo, dice, no, bueno, no dice sin embargo, pero me ha sido necesario, ¿sí? Escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, yo tenía la intención de escribirles respecto a la salvación, pero se me ha hecho necesario. O sea, es una responsabilidad impuesta, ¿sí? Me ha sido, y aquí también entienda usted, ¿sí? Este verbo me ha sido necesario es pasivo, ¿no? ¿Qué significa si un verbo es pasivo a diferencia de ser activo? Déjeme ponerlo de esta forma. El verbo activo, o sea, ¿quién en la oración, ¿sí?, realiza el verbo activo o realiza la acción del verbo? ¿Alguien? No escucho, Camila, creo que está diciendo algo. ¿La persona, el sujeto? El sujeto, cierto. Pero cuando el verbo es pasivo, ¿qué indica? Indica que el sujeto recibe la acción. O sea, alguien más está haciendo la acción, ¿no? A otro está haciendo la acción y el sujeto es quien recibe la acción. Por eso él dice, me ha sido necesario. ¿Sí? Alguien más puso esa necesidad en mí. Y en este aspecto creemos que se trata de la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ¿quién es el que inspira a que la Biblia o la palabra de Dios se escriba? Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Hemos hablado también de ello en algún momento. Es el Espíritu de Dios quien está inspirando a este hombre de Dios a escribir no lo que él tenía como intención, sino lo que el Espíritu desea que él escriba. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, se da usted cuenta cuánto es que leyendo nada más la Biblia, pero siendo minucioso al respecto, habla sola, ¿no? Habla sola. Yo estoy acá que payaseo con ustedes. La Biblia habla sola, ¿sí? Si ciertamente entendiésemos todo esto, la Biblia habla sola, ¿sí? De ahí que, hermanos, primero, ¿sí?, nuestra adoración a Dios. Segundo, nuestro agradecimiento también por su palabra, porque ahí está todo. Sí, a veces lamentablemente queremos entenderla sin introducirnos en ella, ¿no? Hoy día leí algo interesante también y creo que lo leí en este libro. A ver, déjeme rapidito, rotativo. Acá me parece que... a ver, déjeme rapidito, me ubico acá sin caso, pero... sí, acá está, pero no recuerdo exactamente dónde le vi, quizás... ya, acá está, dice. Este es el autor de un libro, ¿sí? De griego, ahí lo ve, ¿sí? Dice Basics de griego bíblico, ¿no? Lo básico del griego bíblico. Pero dice aquí el autor algo que me parece interesante y que ojalá usted también, a ver, preste atención, mucha atención a esto, ¿sí? Dice lo siguiente, y ya me perdí nuevamente. ¿Para qué me dejaron?
distraer ustedes de todo esto, ¿sí? Lo tenía acá. Acá está. Dice, creo que el aprendizaje del griego es una extensión natural de nuestra amorosa relación con Jesús. Que enseñan, ¿no? Que enseñan, dice, si en verdad amamos la palabra del Señor, tratemos de aprenderlo, dice, ¿no? Porque, y ciertamente, yo soy de los que creen ello. Nos quedamos muy cortos cuando no lo entendemos. Pero bueno, dice, a pesar de que muchas traducciones son buenas, están hablando de traducciones, ¿no? De la Biblia, llamemos en español. Ellas, y preste atención a esto que voy a leer, ¿sí? Ellas están un paso, ¿sí? Más alejadas de lo que Jesús dijo. ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros cuando cogemos una versión de la Biblia, lo cogemos en base a qué? O sea, una de las nuevas versiones de la Biblia, lo cogemos en base a qué? Que suenen mejor, ¿verdad? Decimos que sean más entendibles. Pero muchas veces el hecho de que sea más entendible no asegura que está asemejándose más al mensaje original. ¿Me dejo entender con esto? ¿Sí? Sino simplemente le estamos apartando muy bien más. De ahí que hay que tener mucho cuidado con esto. Estoy en contra, o el libro está en contra de las traducciones más modernas. No. Lo que sí está diciendo es, no piense que porque suenan mejor o más fácil al oído, más entendibles, están más correctos o son más correctos, ¿no? La idea es que ojalá cada traducción se asemeje más y más al original, pero por lo general, o sea, las traducciones nuevas que se hacen no se hacen directamente desde el original, sino se hacen desde otras traducciones, no simplemente se modera o se modifica su expresión para hacerla más moderna o más actual. Y al hacer eso se va perdiendo lo que el original muchas veces quería decir, ¿no? Así que hay que tener cuidado. No existe, de hecho, que no existe traducción perfecta. Las traducciones no fueron inspiradas por Dios, ¿sí? No hay traducción correcta. Sin embargo, vale la pena que estas cosas también sean conocidas por nosotros, ¿sí? ¿Algo que quisiera agregar usted? Pastor, además, Dime. ni aunque, o sea, fuera incluso de la Biblia, ninguna traducción puede ser igual a lo dicho en otro idioma. Porque Ciertamente, o sea, hablando de traducciones, claro que sí, se pierde bastante, se pierde, hay palabras, hay oraciones que no se pueden traducir, ¿no? Verbos es bravo. Así que es cierto, así hay que tener cuidado con todo ello. Ahí nos detenemos, ¿sí? Les pido que me perdonen porque les dije que quería llegar hasta el versículo 4 y ni hemos terminado el tercer versículo, creo, ¿no? Ni hemos terminado el versículo número 3. En fin, pero lo bueno es que es lo aprendido, espero que sea valioso para usted también, ¿no? Eso sobre todo, lo visto más que aprendido, sea valioso para usted. Ok, ahí nos detenemos. ¿Alguna petición en oración para estos momentos? Antes que nada,